Tú conoces cada uno Háblame, de mis Señor. pensamientos. Sabes para dónde voy, de dónde vengo. Y conoces todo lo que yo siento. Pues más allá de lo que puedo imaginar. Y si subiera a lo más alto, allí estarías. Y si bajara más profundo, allí estás tú. Perdóname, estoy aquí. Ponme a prueba y reconoce lo que soy. Examíname, Espíritu, y perdona si fallé alguna vez. Perdóname, estoy aquí. Ponme a prueba y reconoce lo que soy. Examíname, Espíritu, y perdona si fallé alguna vez. En nombre de Jesús. Y hoy quiero hablar acerca del agradecimiento. ¿Recuerdas que la última prédica fue acerca de Mefiboset? De cómo Dios nos llevaba al banquete y nos escogió y nos puso en estos lugares de autoridad, en estos lugares de honra. Nos sacó de detrás de las ovejas. El proceso que Dios hizo con nosotros. ¿Recuerdas acerca de Mefiboset? Si no has visto la prédica, la puedes ver en YouTube. Pero luego el Espíritu Santo me habló acerca del agradecimiento. Y es tan importante el agradecimiento que la Biblia dice que debemos de entrar delante de Dios con acción de gracias. Tú vas delante de Dios a orar y normalmente estamos pidiendo: Señor, dame, bendíceme, úngeme, lléname, dame. Y todo el tiempo queremos que Él nos dé. Pero la Biblia nos enseña a orar de esta forma. Ve delante de Dios con acción de gracias por lo que tienes, por lo que Dios te ha dado. Y dice la Biblia que todo lo que viene a nuestra mano, todo, dice, no hay nada que no venga a los hombres que no venga del cielo. No hay nada de lo que las personas tengan que no venga del cielo. Absolutamente nada. Tu empleo, tu casa, tu familia, todo vino del cielo. Dice, del Padre de las luces. Y yo me imagino a Dios desesperado porque para tener una cita especial contigo. Desesperado que tú vayas y le busques, saques un tiempo todos los días para orar. Pero tú vas: Señor, dame, quiero, bendíceme, dame lo uno, dame lo otro. Y usted conoce esas personas que se le han acercado porque quieren algo de ti. ¿Cierto que esto es muy incómodo? Como es de bueno dar, pero como es de incómodo cuando te piden. ¿No te ha sucedido? Que uno quiere dar, pero cuando empiezan y te piden, entre líneas te están pidiendo, tú ya no te sientes cómodo. Y Dios espera que vayamos y le agradezcamos por todo lo que nos ha dado. Todo. Y eso tiene que ser como ¿dónde están las chicas que van a estar conmigo el viernes? A ver, ¿dónde están? Tú no vas y impones a tu esposo que tú quieres algo, ¿no? ¿Cierto que no? Tú le dices: ay, amor, es que imagínate que vi un vestido tan lindo. Y después, cuando ya está aquí, le pides la billetera, la tarjeta. ¿Cierto que es así? Yo creo que es de la misma forma como nosotros tenemos que ser con Dios. Tú le adoras, le dices lo mucho que le amas, le agradeces por todo lo que te ha dado y después: Señor,
¿Te acuerdas de las peticiones que tengo en mi corazón? Así debemos de acercarnos delante de Dios. Y tenemos que ser personas agradecidas. Y de eso voy a hablar hoy. Y en Jueces capítulo 8, verso 35, dice: tampoco mostraron bondad en la casa de Gedeón. Vamos a hablar de Gedeón porque es más fácil ese nombre. Conforme a todo el bien que le había hecho a Israel. Y quiero contarte una historia. Imagínate que Gedeón era un hombre que Dios usó. Y él se fue con un gran ejército a destruir los madianitas que tenían azotado el pueblo de Israel. Se llevaban todo el fruto de su trabajo. Los tenían tan acorralados que estaban en medio de cuevas y estaban completamente arruinados. Pero Dios tomó a Gedeón, un hombre inseguro que no creía en él mismo. Y entonces Dios le dijo: no vas a destruir a los madianitas con un gran ejército, sino con 300 hombres. Y vieron el poder de Dios sobrenatural. El pueblo de Israel vio como Dios estaba con Gedeón y los libró de la mano de los madianitas. Sorprendente lo que Dios hizo con Israel. Se quitaron esos enemigos de encima, se quitaron ese yugo de encima. Pero escucha, cuando Gedeón murió y tenía 70 hijos, 70, entonces un hijo de él, que era hijo de una esclava, fue y mató todos sus hermanos. Y el pueblo de Israel apoyó esto. Y entonces dice aquí: no mostraron bondad con la casa de Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho por Israel. Y eso se llama ingratitud. Se olvidaron de Gedeón y después le mataron todos sus hijos. Se olvidaron de las batallas que él había tenido. Se olvidaron de que alguien los había sacado de la esclavitud. Se olvidaron de que alguien había peleado las batallas por ellos. Se olvidaron que alguien había sido usado por Dios para bendecirlo, y enseguida fueron y le mataron todos sus hijos. Y es una de las cosas que más Dios aborrece. Se llama ingratitud, familia. Y tenemos que aprender a ser personas agradecidas, porque si tú quieres la bendición de Dios, Dios va primero a cerciorarse de que tú eres una persona agradecida. Y dice en la Biblia: cuando tú entres a la tierra prometida, que para nosotros los creyentes la tierra prometida es ese empleo que tú siempre has soñado, es la familia que tú siempre has querido, es toda esa nueva temporada y ese nuevo tiempo de bendición. Y le dice al pueblo de Israel: cuando tú entres a la tierra prometida, ojo, diga conmigo, abre el ojo. Cuando tú entres a la tierra prometida, ojo, cuidado, no se olvide quién fue el que le bendijo. No se olvide quién fue el que le dio el poder para hacer riquezas. No vayas a decir, en Deuteronomio 8 dice, después no vayas a decir: es que fue mi fuerza, es que fue mi poder, es que yo soy un teso para hacer negocios, es que yo tengo una habilidad, yo siempre tuve un coeficiente intelectual muy alto, es que yo. No. Recuerda que éramos Mefiboset. Recuerda que no teníamos absolutamente nada. Recuerda, porque a veces tenemos amnesia de dónde Dios nos sacó y quién éramos y cómo llegamos a Dios. Y Dios solo te dice: no te olvides de quién te dio la fuerza. No te olvides quién te metió al tiempo nuevo. No te olvides quién te dio la palabra profética. No te olvides cómo estaba tu casa. Y escúchame, a mí a veces me da un celo santo cuando uno a veces se encuentra a alguien que ha sido muy bendecido y no ha vuelto a la iglesia. Y la pregunta del millón: hey, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? Es que tengo tanto trabajo. Y yo le digo: qué bien, pero cuando no tenías trabajo, ahí sí ibas a la iglesia. Es que mis hijos. Pero cuando no podías tener hijos, ahí sí ibas a la iglesia. Es que me da celos cuando Dios bendice y se olvidan de que Dios les bendijo y que pelearon por esa bendición y que lloraron por esa bendición, pero cuando Dios les bendijo se les olvidó.
Y esto se llama ingratitud. Y Dios detesta, familia, esto. Detesta la ingratitud porque la ingratitud es la hermana de la traición. Y es una de las cosas que Dios más aborrece. David, escucha, Dios había dicho de David: tú tienes el corazón conforme al mío. Era el gran cantor de Israel, tenía un corazón hermoso. Pero un día estaba en su balcón mientras sus guerreros estaban en la guerra y vio una mujer bañándose, y resulta que era la esposa de uno de sus líderes, de sus discípulos, de aquellos que estaban en la guerra peleando por él, de uno de sus valientes, el que le guardaba la espalda, el que era fiel, el que amaba a su rey. Y trajo a esa mujer y se acostó con ella. Pero no solamente se acostó con ella. La mujer queda embarazada y luego arma todo un complot para que a él lo pongan al frente de batalla y lo maten. Y se llamaba Urías. Y dice la Biblia que Dios aborreció cuando él hizo esto: la traición, la deslealtad, la ingratitud. Y vino juicio sobre David, el gran cantor, el que Dios decía que le amaba de tal forma, porque le hizo eso a uno de sus discípulos, uno de sus líderes. Y vino juicio, familia. Y tenemos que cuidarnos de estas cosas, cuidarnos de ser infieles a Dios y también a los hombres, porque Dios aborrece eso y viene juicio. En 2 de Timoteo capítulo 3, por favor, dígame, no se asuste, diga: mi pastora me ama. Por favor, diga: mi pastora me ama. Dígalo, si no, no predico más. Diga: mi pastora me ama. Quiero que usted sepa que yo le amo, ¿sí? 2 de Timoteo capítulo 3 dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, ¿cuántos saben que estamos en los últimos días? En los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, de avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Diga: mi pastora me ama. Y estos son los hombres de los últimos tiempos. Y escuchaste: envidiosos, egoístas, orgullosos. Pero también pone: y los ingratos. Ingratos. No podemos ser de esta forma. No podemos serlo. ¿Sabes por qué? En Proverbios capítulo 7 verso 13 dice: al que devuelve mal por bien. Quiero que se aprenda este verso en su vida, familia. Al que devuelve mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. Te lo repito: el que devuelve mal por bien, el mal nunca se apartará de su casa. Lo que quiere decir es que si alguien te hizo el bien y tú le devuelves el mal, esto trae maldición. Entonces, cuando nos pasa algo, nosotros tenemos que reflexionar. La maldición nunca viene sin causa, familia. Nunca, nunca. ¿Y qué es el mal? ¿Qué es el mal? Tenemos que reflexionar. No se apartará de nuestra casa si nosotros hacemos lo mismo de David. Si nosotros traicionamos, si somos desleales, si alguien que nos ha hecho algo bueno, nosotros devolvemos algo malo, si alguien te hizo algo bueno y tú devuelves murmuración y crítica, si alguien te hizo algo bueno y te dio la mano y luego le entierras el puñal por detrás, a Dios le desagrada, aborrece eso, aborrece. Escucha, y a veces somos así. Cuando tú hablas de tu jefe y de tu empresa, estás haciendo exactamente lo mismo, porque Dios usó esa empresa para que entrara tu hoja de vida allí, y luego tú hablas mal de ellos. El que devuelve mal por bien. Hey, familia, no te lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. La Biblia te lee.
La Biblia es como un espejo. Cambiemos nuestra actitud porque Dios quiere bendecirnos. Pero dice la Biblia que tenemos un acusador todo el tiempo. El diablo, el acusador. Entonces Dios va a darte una bendición y el diablo sale, espere, mire cómo es. Mire lo que hace. Mire su actitud. Mire, cambiemos esto. Escucha, aprendamos, tenemos que aprender. Tal vez no somos de una generación de honra. Tal vez no nos enseñaron. Tal vez somos de una generación de rebeldes, que los de la rebelión, los que nos levantamos contra la autoridad, los que no nos parece, los que decimos, los que nos levantamos contra los padres. Pero la Biblia dice que el que honra padre y madre tendrá dos cosas muy importantes. Y la primera es que tendrá largos años aquí en la tierra. Vivirá muchísimo. Y la segunda, le irá bien en todo. Todo lo que hace prospera. Y a veces mucho ayuno y mucha oración, y me aprendo la Biblia y hago lo uno y hago lo otro. Pero ¿tú honras a tus padres? ¿Tú los llamas? Ma, pa, ¿cómo están? ¿Les hace falta algo? ¿O somos de alguien que, como alguien que yo le escuché, no, es que primero mi hogar, primero mi esposa, primero mis hijos, y si me sobra algo, les doy? No. ¿Por qué no dice, Señor, dame para bendecir a mis padres? Dame para proveerle a mis padres. Porque es una clave espiritual. Si nosotros queremos que nos vaya bien, tenemos que bendecir a nuestros padres, cuidarles, guardarles, protegerles, proveerles según tu capacidad. Pero entre más Dios te bendiga, más tienes que bendecir a tus padres. Es una clave. Tú les das y Dios te devuelve más. Tú les honras y Dios te devuelve más. Es bendición. Le hemos dado las gracias por lo que hicieron, cómo se esforzaron por nosotros, o los jóvenes se esfuerzan por ti. Y trae maldición la deshonra. Y hay que quitar poner una contracultura. Y es una cultura de honra a las autoridades, de honra a los padres. Poner esta nueva cultura en nuestras vidas. Respire, por favor, respire. Dame un grito de júbilo, porfa. Dígame, no sé, cualquier cosa, anímeme. Colabórenle a su pastora, por favor. Familia, ¿estás agradecido con tu iglesia? ¿Sí? Porque es el lugar donde tú recibes alimento espiritual. ¿Cómo venimos a la iglesia? A veces arrastrando, derrotados, desanimados, sin ganas de vivir. ¿Y cómo salimos? Con nuevas fuerzas, con una palabra de aliento que nos lleva a un nuevo nivel. ¿O cómo llegamos a la iglesia? Y cómo Dios nos ha levantado, ¿cierto? Cómo Dios te ha bendecido porque te acercaste a Dios. Entonces Dios trajo bendición en todo lo que tú eres, en todo lo que tienes, y te ha multiplicado. Este debe ser el lugar más importante para tu vida, porque es el lugar donde tú te encuentras con Dios. Y tú deberías entrar a este lugar y levantar las manos. Ay, Señor, gracias que puedo adorarte. Tengo la libertad de adorarte. Tengo la libertad de venir a este lugar. Muchas personas que nos ven en transmisiones, que viven lejísimos, el cambio de horario, tienen que ver las transmisiones en la madrugada, y tú estás en tu iglesia. Aquí puedes venir en vivo. Y debemos de ser agradecidos con el lugar donde Dios nos puso, el lugar donde nos plantó. Nos plantó y debemos de echar raíces y decir: de este lugar nunca me muevo. En este lugar se van a casar mis hijos. En este lugar voy a envejecer junto con los pastores. Sí, van a envejecer ustedes, yo no. Es el lugar donde Dios nos ha puesto. Y escuché a alguien que le preguntó al otro, le dijo a otro: yo nunca me iría a este lugar. ¿Sabes por qué? Porque yo soy agradecido.
Yo no me olvido cómo llegué a este lugar y mi matrimonio estaba destruido. Yo no me olvido de cómo Dios me ha sostenido todo este tiempo. No me he olvidado de todo eso. Yo soy una persona agradecida. Y pueden venir a hablarme, o puede venir el lobo rapaz y querer poner toda la mentira que sea, pero esta es mi casa. Como cuando yo conocí a Carlos y le dije, yo me voy de mi casa, pero por la puerta grande. Así que, ¿el anillo para cuándo? Me fui por la puerta grande. Dije, me voy de mi casa cuando me case. Y así es el lugar donde Dios nos ha puesto, agradecidos, porque esto desagrada a Dios. El lugar donde Dios te bendijo. Y después hablar no se puede. Y después dejarte endulzar el oído no se puede. Cuando alguien se va y sale mal de ese lugar, yo me pongo triste como una mamá. Y yo digo, qué dolor. Para ellos nunca fuimos sus pastores. Malagradecidos. Y ya después sano y ya después bendigo. Pero malagradecidos. ¡Qué rabia! Todo lo que Dios hizo con ellos. Y vean. Y entonces la Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y ellas le siguen. Y ellas le siguen. Y la ingratitud duele, familia. La ingratitud duele. Y duele en el alma. Por eso debemos de quitar esto de nuestro corazón. Y por eso queremos enseñarle a la iglesia que sea leal. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es fidelidad. Si alguien es lleno del Espíritu Santo, debe tener fidelidad. Fidelidad a su cónyuge, fidelidad a su familia, fidelidad a sus pastores, fidelidad a su iglesia, fidelidad al lugar donde trabaja. Fidelidad. Porque Dios la premia y dice que la bendición de Dios es para los fieles. ¿Y qué tal de estas mujeres que entregan toda su juventud? Que le dan hijos a los hombres. Pasan los años con esos hombres y les entregan hijos, sus fuerzas, sus mejores años. Y luego crecen y el esposo que la cambió por otra más joven. ¿Crees que Dios ve con buenos ojos esto? Y tenemos que aprender a ser fieles. Y Dios me lo enseñó una vez que yo tenía unos amigos que siempre me llevaban a la iglesia, me traían a la iglesia hasta cierta parte porque no tenía pasajes y no tenía cómo ir. Y yo me iba los domingos hasta la casa de ellos caminando, desayunaba, ellos me llevaban a la iglesia, me regresaban hasta cierta parte y me daban 1,000 pesos para el pasaje. ¿Recuerda cuando el pasaje costaba 1,000? A mí me daban esos 1,000 pesos. Durante años era el mismo protocolo, la misma monotonía, lo mismo, años. Y luego yo me casé, Dios me bendijo, pasaron los años, no volví a hablar con ellos. Y un día yo estaba estrenando un bolso que era el bolso que yo soñaba con ese bolso y estábamos apenas como saliendo de ese desierto financiero y yo soñaba con ese bolso, lo miraba, le coqueteaba, entraba y le preguntaba. Y de cumpleaños Carlos me regaló ese bolso. Y yo fui a una reunión como un congreso en la ciudad. Y yo iba con el bolso feliz, mostrando así. Y entonces me encontré con ellos. Y el Espíritu Santo me dijo, entrégale el bolso a ella. Pero Señor, es mi bolso, es de cumpleaños, ¿cómo me vas a decir que entregue el bolso? Y me dijo, sí, dale una muestra de gratitud a ella por todo lo que hizo por ti. ¿Alguna vez le has dicho gracias por todos esos años que tú me bendijiste y me ayudaste? Y entonces yo me bajé del bolso y le dije, hola, ¿y cómo vas? Y no sé qué. Y le dije, quiero regalarte este bolso. Dios me dijo que te diera ese bolso. Y la abracé fuerte y le dije, quiero darte las gracias porque en los peores momentos de mi vida tú estuviste conmigo. Gracias. Y ella tomó el bolso y comenzó a llorar y me dijo, tú no sabías las ganas de ese bolso blanco que yo quería. Dale un fuerte aplauso a Dios. Yo lo había visto
puesto en un almacén y le había dicho a Dios que me diera ese bolso. Me contó. Y regresé a mi casa, le conté a Carlos toda la historia. Y al siguiente día los líderes me tenían una sorpresa. Y adivine qué me dieron. El mismo bolso. Exactamente el mismo bolso. Porque Dios cuando te pide algo es porque te quiere dar más, porque quiere bendecirte, pero quiere enseñarte a que seas una persona fiel, leal, grata y que no seas traicionero. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios? Así es. Y escucha, gracias todo el tiempo. Señor, gracias. Estoy en la prueba, gracias. Porque escucha, en este tiempo de pandemia, de verdad que tenemos que ser agradecidos. No eres de esos millones que se murieron. Estás aquí. Entonces tienes por qué levantar tus manos y decir gracias. Porque en esta pandemia, no sé si tal vez te quedaste sin empleo, pero escucha, no te has muerto de hambre. Estás aquí, respiras y que yo vea, estás con el mismo peso. Provee. ¿A cuánto Dios los ha sostenido en medio del desierto? En medio de la pandemia. Perdimos, sí, todos hemos perdido en medio de la pandemia. Y no era sorpresa para Dios. Pero entonces, en vez de estar quejándote como el pueblo de Israel que se quejaba, ¿y por qué no comemos carne? ¿Y por qué no tenemos agua? ¿Y por qué nos llevaste al desierto? Y lo que quieres es matarnos. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué? No, Señor, gracias. Gracias porque me das el maná todos los días para sobrevivir. Gracias porque estoy vivo. Gracias porque respiro. Gracias. Yo le decía a mi esposo que esta pandemia es como tú tirarte de 10,000 pies cuando vas a comer con alguien. Tú te estás tirando de 10,000 pies. Cuando estás hablando sin tapabocas, tú te estás tirando de 10,000 pies. Y entonces te dicen, tienes el paracaídas, abre. Pero tírate, de pronto no abre. De pronto no. Y es como jugando con la muerte todo el tiempo. Y entonces vas a comer con alguien y después te llaman, hey, tengo COVID. Y empiezas a contar día 1, día 2, día 3. Y solamente me pasa a mí, ¿cierto? ¿Será que se me abrió el paracaídas o no? Estás vivo. Y tenemos que tener empatía con aquellas personas que han perdido familiares. ¿Sabes lo que es empatía? Que tú te pones en los zapatos de esa persona y sientes las mismas emociones de ellos y decir, se le murió la mamá, pudo ser mi mamá. Se le murió el esposo, ay Dios, pudo ser mi esposo. Se le murió un familiar, pudo ser mi familiar. Se murió esa persona que menos me lo imaginé, pude ser yo. Señor, y no sé por qué no fui yo, pero estoy aquí, vivo. Gracias, gracias, gracias porque estamos vivos. Gracias porque en medio de la pandemia nos has sostenido. Gracias porque has dado provisión a mis hijos. Gracias porque tengo un lugar donde puedo levantar las manos. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque aunque he estado en el valle de la sombra y de la muerte, tu mano me ha sostenido. Gracias porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y cuántos dicen amén por eso? Así es, amén. Y si perdiste, entonces tenemos que ser como Job. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó, alabado sea el Señor. Y cada vez que perdió sus hijos, se tiró al piso y adoró a Dios. Perdió todo lo financiero, se tiró al piso y adoró a Dios. Y no entiendo la prueba y no sé, Señor, por qué, pero aunque Él me matare, en Él esperaré. Eso dijo Job, porque Job era una persona agradecida. Job sabía que si Dios había estado con él en la abundancia, ¿por qué entonces iba a ser traicionero, infiel, ingrato cuando no tenía nada? Familia, gratitud. Gratitud. Y deja de estar comparándote con las otras personas. El agradecimiento te va a hacer una persona feliz.
No son las personas felices las que son agradecidas, sino que las agradecidas son felices. Y lo contrario al agradecimiento es la queja, la amargura. Y eso sí que te deja en el desierto. Y en Lucas capítulo 17 verso 11, escucha lo que pasó. Le salieron 10 leprosos a Jesús en el camino. Los leprosos no podían relacionarse con nadie, tenían que estar aislados, fuera de la ciudad. Eran inmundos, nadie quería estar cerca a ellos. Eran lo más despreciable porque se les caía la piel. Nadie los quería, nadie. Y Jesús se los encontró en el camino. Y salieron: por favor, ten misericordia de mí. Y me imagino, y leyendo lo que no está escrito: Jesús, por favor, nosotros hemos escuchado que tú sanas a los ciegos, que tú levantas los leprosos, que tú levantas a los muertos. Por favor, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo: listo, ok, vamos a hacer algo. Mientras ustedes van al templo y dan testimonio, léanlo, porque no se los voy a leer para no aburrirlos, pero léanlo en su casa. Léanlo. En Lucas capítulo 17, Jesús le dijo: mientras ustedes van al templo y dan testimonio y llevan una ofrenda, escucha, testimonio y ofrenda, entonces van a ser sanos. Y ellos salieron, creyeron, tuvieron fe, iban camino al templo y fueron sanos. Escucha la importancia que cuando tú vienes al templo y cuando tú das a Dios, primero, tú eres una persona agradecida. Y dos, cuando tú das testimonio, tú estás siendo una persona agradecida y tú le estás dando gloria a Dios. Pero cuando tú te quedas en silencio, tú te estás robando lo que le pertenece a Dios y se llama gloria. Por eso la importancia que si Dios te sanó, tú vienes aquí y le das testimonio en el templo a la gente que Dios te sanó. Que Dios te liberó, tú vienes aquí y das testimonio que Dios te liberó. Y escucha, todos fueron sanos. Y entre ellos había un hombre que era un samaritano. Los samaritanos no se la llevaban. Casi que se odiaban los judíos y los samaritanos. Pero como eran leprosos, todos somos iguales, andemos juntos. Y todos los judíos fueron sanos. Y se devolvió el samaritano a darle gracias a Jesús. Y Jesús dijo: ¿y no fueron 10 los que fueron sanos? ¿Dónde están? ¿Solo un extranjero vino a dar gracias? ¿Solo un extranjero? ¿No dieron gloria a Dios? Y una líder me contó que Dios había hecho un milagro increíble en su familia y nunca había dado testimonio. Y soñó que iba saliendo de la iglesia y se encontró a alguien y ella sabía que era Dios. Y le dijo: ¿no vas a dar testimonio? Y ella dijo: ay, Señor, es que me da pena, yo mañana doy testimonio. Y entonces Dios le respondió: y si mañana te mueres, mañana te robas la gloria de Dios. Al día siguiente estaba aquí contando el testimonio. La importancia de darle gloria a Dios, la importancia de dar gracias. Dar gracias. Y la falta de gratitud hace que tú te estés comparando con todas las personas. Y es que esta tiene, y es que porque tiene más, y es que yo quisiera su carro, es que yo quisiera su empleo, es que yo quisiera su novio, es que yo quisiera, y estás comparando, es que tiene y yo no tengo, es que. Cuando alguien da testimonio, tú debes estar feliz, bien, y lo celebra. Y sigo yo, el próximo soy yo. Y si le pasó a esa persona, también me va a pasar a mí. Si Dios le bendijo, también me va a bendecir a mí. También Dios tiene un plan conmigo. Y esa es la actitud que tenemos que tener en nuestro corazón y nunca estar comparándonos. Y escucha, hay una fábula que había un gran jardín en el oriente y había toda clase de árboles frutales. Todos. Había árboles, manzanos, mandarinos, y entonces todos daban fruto. Pero había un roble grande que empezó a sentirse deprimido porque él no daba frutos. Y entonces el mandarino le dijo: mira, si tú haces mucha fuerza, entonces tú vas a tener mandarinas como yo. Concéntrate, haz fuerza. Y entonces el roble hacía fuerza y fuerza y fuerza, pero no le salía
entonces el manzano le dijo: no, lo que pasa es que tú lo que tienes que declarar, sí, declara que tú puedes dar manzanas y te van a salir muchísimas manzanas. Y entonces el roble comenzó a declarar: yo voy a dar muchísimas manzanas. Pero nunca salió un solo fruto de él, jamás. Y estaba deprimido. ¿Por qué ellos dan fruto y yo no? Y entonces vino un búho y le dijo: escucha tu voz interior, escucha tu corazón, escucha a Dios, guarda silencio. Entonces el roble guardó silencio durante días y dejó de quejarse, y escuchó la voz de Dios, la voz que le decía: tú eres un roble, tú estás en el mundo para cumplir una misión distinta, pero muy importante. Tú estás vivo y eso es todo. Tu belleza contribuye a alegrar los paisajes y eres una de las especies más admiradas por los científicos y botánicos. ¿No crees que es suficiente? Y todos vienen a tu sombra. Y entonces el roble recuperó su alegría y entendió que aunque él no podía dar frutos, él también era importante y él también era diferente. Familia, tú eres importante. Deja de estar mirando las naranjas del patio del lado de tu casa, porque tú eres un roble, el que le da sombra a muchos. Tú eres un roble, naciste con un propósito. Tú eres el que hermosea, tú eres el que haces la diferencia. Tú tienes a Dios y eso es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces todos tenemos capacidades diferentes, talentos diferentes, sueños diferentes. Se trata de conocerte a ti mismo y saber para qué Dios te llamó. ¿Cuál es el propósito para cumplir tu vida? Y deja de estar criticándote. Si te critican, saca chiste de eso. Cuando en la casa nos criticamos alguna parte de nuestro cuerpo, hacen chiste. O me hacen bullying. Mis hijas me hacen bullying y mi esposo también me hace bullying. Y yo les digo: es que la perfección no existe. Y si te dicen: es que eres muy feo. No, yo soy un trofeo. Es que eres muy chiquita. Ay, es que los buenos perfumes vienen en tamaños pequeños. ¿Y qué es lo otro? Y los venenos también. No, saca chiste a lo que no tienes. Y por último quiero decirte: sea agradecido porque alguien hizo algo por ti. Sea agradecido porque tú estás donde estás, porque alguien pagó el precio por ti. Y había un gerente que quería el súper trabajo en una multinacional. Había estudiado toda su vida para llegar a ese momento. Era el gran sueño. Iba a poder obtener todo lo material que quería. Había soñado años con llegar a ese lugar. Y cuando fue a la entrevista, el dueño le dijo: escúchame, quiero hacerte algunas preguntas. ¿Quién pagó tu estudio? Y dijo: mi mamá. Ah, ok. ¿Y cómo pagó el estudio? Mi mamá lavaba ropa a mano para poderme dar la carrera. Muéstrame tus manos. Y las manos estaban perfectas. Y entonces le dijo: quiero hacerte una segunda entrevista, pero antes de eso quiero que vayas donde tu mamá y le mires las manos. Así que el joven fue donde su mamá, la saludó y le dijo: madre, muéstrame tus manos. Y cuando las vio que tenía dermatitis a causa de tanto detergente. Vio que sus manos estaban rajadas, golpeadas de tantos años lavar a mano. Y comenzó a llorar. Y le dijo: yo voy a lavar la ropa hoy por ti. Y comenzó a lavar la ropa llorando. Y al otro día fue donde el dueño de la multinacional, y entonces le dijo: ¿hiciste la tarea que te dije? Sí. Y entendí que esas manos me habían traído hasta ahora y hasta este momento.
Entonces el dueño dijo: entonces tienes el puesto, porque yo quiero un gerente que tenga empatía por las personas. Yo quiero un gerente que sepa de dónde vino, cuáles son sus principios, y que alguien pagó el precio por él, y que Dios lo va a usar para que sea de bendición para otros. Familia, eso es lo que Dios va a hacer contigo. Dios va a bendecirte, pero tú tienes que recordar algo: que hay alguien que pagó el precio, alguien que te empujó. Fuiste lanzado de hombros grandes, que el maestro, escucha, el discípulo nunca es mayor que el maestro, jamás. Que tienes que ser una persona agradecida con tus líderes, con tus pastores, con tus padres, con tus amigos, con el que te dio la mano, con el que estuvo contigo en tus peores momentos. Tienes que ser una persona leal, una persona fiel. Entonces Dios va a traer sobre ti promoción. ¿Cuántos quieren la promoción de Dios? Amén. Pero la promoción es para aquellos que son agradecidos. Y tú eres agradecido. Amén. Ponte de pie, familia, y vamos a orar. Vamos a orar. Y si no lo eres, porque a veces tenemos que aprender, dile: Señor, ayúdame a hacerlo. Si tienes que hacer unas cuantas llamadas hoy, hazlo. Si tienes que llevar un detalle a alguien que hizo algo por ti, hazlo. Gracias. Gracias porque me diste la mano en mi peor tiempo. Gracias porque por ti conocí de Jesús. Gracias por sanarme. Gracias por liberarme. Gracias por darme una palabra. Gracias. Gracias, pa, ma. Gracias. Voy a restituirles lo que ustedes hicieron por mí. Gracias. Y ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a ser fiel. No quiero ser como los hombres de los últimos tiempos. No quiero que venga mal por bien a mi casa. No quiero que venga el mal a mi casa por ser ingrato. No quiero que venga maldición por ser ingrato. Yo quiero tu bendición, Señor. Ayúdame y enséñame a ser una persona agradecida. Un toque de ti está cerca de mí. Tu amor inagotable me alcanzó. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Tu amor no tiene fin. Tu Y tú, la única fuente saciable, tú, para mi alma tan favorable. Yo quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable. Incomprensible es lo mucho que me amas y que me digas: hijo mío, cuando me llamas. Derramas en mi vida de tu presencia. Hoy anhelo sentirte con emergencia. Jamás he de negarte, siempre he de servirte. Comprendo que nací para glorificarte.
encuentro descanso en tus brazos. Diré si no a ti, Padre bendito, nadie mejor que tú, sabes lo que necesito. Abrázame, háblame, lléname, restáurame, enamórame. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, hijo, hijo, me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, es tu amor para mí. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir, hijo eres tú, me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti, tu amor no tiene fin. Padre, hoy creemos, Señor, y declaramos que tú nos das un nuevo corazón, Señor, Padre. Hoy reconocemos que quizás no hemos sido agradecidos, Señor, que hemos contristado a tu Espíritu, Señor, a raíz de no darte gracias, Señor, Padre, de no honrar, Señor, lo que hemos recibido, Padre. Pero hoy nos comprometemos contigo, Señor, a agradecer, a darte gracias, a bendecir a otras personas que nos han bendecido, Rey amado, a sembrar, Señor, donde nos han sembrado, Rey amado. Familia, yo declaro que esta llave va a abrirte puertas, que por medio del agradecimiento vas a entrar a una nueva dimensión, vas a entrar a ver tus promesas en el nombre de Cristo Jesús. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Rey.